9 de octubre tuvimos una salida de servicio por un problema en la turbina, en la etapa de baja presión BP1, también una subida de las vibraciones del cojinete. Eso nos llevó a parar la planta y quedarnos con la turbina fuera de servicio y el sistema primario en la condición de parada caliente. Producto que la reparación, la intervención de la turbina iba a demandar un tiempo considerable, decidimos enfriar el sistema primario, ir a la condición de medio caño e inspeccionar el reactor. En esa inspección nos encontramos con el problema mecánico que hoy ya hemos solucionado, que consistía que teníamos un separador del tanque del moderador con el cuerpo relleno inferior desprendido. Este separador tenía la forma de una torta. Cuando lo vimos por primera vez, consistía en un cilindro de 16 centímetros de diámetro y 9 centímetros de altura. Todas nuestras reparaciones, la historia de Atucha 1 y también de Atucha 2, más reciente, consistían en reparaciones dentro del tanque del moderador, también donde los espacios son más generosos y teníamos herramientas para intervenir. El pleno inferior siempre lo llamamos que es el lugar donde uno espera que no se nos caiga nada, donde espera que no haya ningún problema. Ese separador estaba en el pleno inferior del reactor. Imagínate un gran tanque. Ese tanque en el fondo tiene lo que le llamamos cuerpo de relleno, que es una masa de acero que recubre aproximadamente el 10% de la parte inferior de ese tanque. Por arriba de esa masa de acero se ubica lo que es el tanque del moderador, que es donde está el núcleo específicamente, donde está el combustible. Y entre este tanque del moderador y esa masa de acero, que son los cuerpos rellenos, hay un espacio de aproximadamente 60 centímetros de altura. Eso es lo que denominamos pleno inferior. Si seguimos para arriba, por arriba del tanque del moderador se encuentra lo que es el plenum superior y después la tapa de la vasija, la tapa del RPB. Desde la tapa del RPB, es decir, desde el exterior del reactor hasta el pleno inferior, hay aproximadamente 14 metros de altura. Hay dos posibles de acceso, es destapando el reactor, sacando todos los internos del reactor y llegando a ese lugar como se montó el reactor. Entendemos que esa maniobra, que llevó aproximadamente 3 años realizarla durante el montaje, sin radiación, en este estadio de la planta, después de haber operado 10 años, entendemos que nos podría haber llevado casi el triple de tiempo del montaje. Y la otra forma de entrar, está bien, es tomando la experiencia de lo que se hizo en Atucha 1 y después en Atucha 2, que es a través de los canales refrigerantes, es decir, entrar por un agujero que tiene un diámetro aproximadamente de 11 centímetros, ¿está bien? Y llegar hasta el lugar donde teníamos que hacer reparación, y teníamos la experiencia de haberlo hecho en 88, teníamos todas las empresas que están en este momento, CONUAR, CONEA, ¿está bien? Y estas pymes que se acoplaron a la NASA para desarrollar las herramientas para hacerlo. Es decir, que el conocimiento es la base fundamental para la toma de decisiones, para ir por un camino o por otro. Nunca se había ido a hacer una reparación en el pleno inferior, con lo cual nuestro primer gran desafío era, primero, qué hacer, después, con qué hacerlo, ¿está bien? Y después todo eso es llevar esa teoría a la práctica y probarla previo al ingreso al reactor. Las primeras reuniones apuntaban a decir, primero, ¿qué nos pasó? ¿Está bien? Tratar de diagnosticar el problema. Una vez diagnosticado el problema, tuvimos que tomar una decisión de qué hacer con el separador que se había desprendido y con los restantes 3 que aún estaban montados. La decisión que se tomó en ese momento fue retirar el separador desprendido y aumentarle la fijación a los separadores montados. Hecho eso, nos pusimos a diseñar la herramienta. Desde octubre del 2022, que fue el momento donde se detectó el desperfecto, estuvimos trabajando en esas ideas y en esos diseños hasta aproximadamente finales de diciembre, donde se puso mano a la obra a la construcción también de todo lo que se había pensado y diseñado.
nosotros elegimos un camino, dijimos vamos por acá. ¿Por dónde? Por corte. ¿Y cómo fijamos los otros 3 que no se salieron? Por soldadura, dijimos. Fuimos por un lado, explorando varias opciones de corte, que podría haber sido corte por láser, y nos fuimos por la parte de electroerosión. Para la parte de soldadura fue igual, era una de las estrategias. Dijimos vamos con todos por acá, porque conocemos de la metalurgia y de soldadura. Tenemos un colega también inquieto, que es un colega de ingeniería de materiales, que tiene una empresa. Nos juntamos con él, dijimos, che, ¿se puede hacer este proceso de soldadura primero bajo agua? Y dijimos, nunca lo hicimos. Bueno, vamos a probar. Pusimos una pieza de acero al carbono y empezamos a hacer pruebas. Y las pruebas salieron muy bien. Entonces dijimos, bueno, pará, vamos un pasito más. Pasamos un segundo paso donde diseñamos un dispositivo que lo hace automáticamente. Y un tercer paso donde se le agregó el efecto de la presión del agua, porque no es hacer una soldadura bajo agua, es hacer una soldadura bajo 14 metros de distancia, y bajo 8 metros de profundidad de agua y con un reactor nuclear encima. Entonces ahí incorporamos otro proveedor más. Ese proveedor es Conuar. Y dijimos, mira, estamos desarrollando el proceso con este laboratorio. Necesitamos hacer una herramienta para poder ejecutar este proceso en el reactor. Entonces, otro grupo más en paralelo. J1 Pumps, trabajando en corte, con la firma WA Ingeniería, trabajando en el desarrollo de ese proceso que era nuevo y el desarrollo del robot. El cuarto punto fue, como vas a hacer un cordón de soldadura, tenés que presentar los cálculos que avalan que el cordón va a resistir los ciclos de calentamiento y de enfriamiento de la planta. Para la parte de corte por electroerosión, primero empezó con la parte de corte haciendo pruebas en los talleres de J1 Pumps, agarrando un material similar al de los separadores, poniendo distintos tipos de electrodos y desde ese concepto empezar a escalarlo hasta obtener una herramienta que sea útil para colocar en el reactor, colgado desde la tapa, que llegue hasta abajo del núcleo y que pueda ser la operatoria. Hay un montón de otras herramientas que se utilizaron en los procesos. Por ejemplo, después de cortarlo había que extraer con un brazo robótico, tomar esos pedazos y colocarlos en un canasto. El canasto se diseñó también con otro grupo de la gerencia de ingeniería. Hubo cada subgrupo con una herramienta. Está la gente que diseña dentro de la planta, que hace por ejemplo todo el modelo geométrico tridimensional, de lo cual de ahí se pasa como a la elaboración de un prototipo. Otras herramientas se fabricaron internamente en nucleoeléctrica, 100%. Pero bueno, de ese diseño se va a los planos y se empieza con un primer prototipo. Después se ajusta ese prototipo. Uno cuando hablaba de corte pensaba que era entrar, cortar y salir. Bueno, todo eso ahora en el detalle llevaba, llamémosle, pasos previos. ¿Por qué? Primer punto, la torta esta de 16 centímetros de diámetro y 9 centímetros de altura no estaba de forma vertical, con lo cual lo primero que teníamos que hacer es voltearla, ¿está bien? Voltearla para que la herramienta de corte pudiera entrar y hacer su trabajo. Con lo cual teníamos que diseñar una herramienta que tuviera esa capacidad de agarrar la torta de 16 centímetros de diámetro, 9 centímetros de altura y voltearla, que pesaba 14 kilos, ¿está bien? Una pinza en ese lugar entendíamos que no iba a funcionar, con lo cual se diseñó una herramienta que tenía en su extremidad una ventosa. Hecho eso, teníamos que colocar la pieza, el separador, dentro o por arriba de una superficie que cuando hiciéramos el corte no dañase el cladding del cuerpo relleno. Con lo cual se diseñó y se construyó lo que le llamamos una herramienta mesa de trabajo, ¿está bien? Imagínense como si fuera un banco de trabajo de un taller mecánico, para poder cortar en forma segura sin dañar los otros internos del reactor. Hecho eso, luego de realizar el corte y que el separador quedase separado en 4 partes, teníamos que introducir lo que llamamos una herramienta canasto, que tenía la funcionalidad de recibir las piezas del separador ya cortado,
previamente haberlo agarrado con una herramienta pinza, donde el peso del separador se había reducido a la cuarta parte del original producto del corte. Bueno, esa herramienta canasto, una vez introducida la pieza dentro del canasto, se retiraba del reactor y la pieza se la retiraba del canasto y se la podía colocar en una condición segura. Luego de construir las herramientas, estas fueron llegando de acuerdo al plazo de fabricación que habíamos acordado con los talleres, y la implementación primera que se hizo fue de la MI 0123, que consistía en cortar y retirar el separador desprendido, con lo cual para realizar las prácticas de la prueba de funcionamiento de la herramienta y a su vez no menos importante el entrenamiento de todo el personal de operadores de la herramienta, construimos en el edificio turbina de Atucha 2, precisamente en el edificio UMA, un mock-up. Hay algún dato anecdótico, que el tanque también que se utilizó para representar el tanque del moderador es el mismo tanque que se utilizó como mock-up para practicar las maniobras y para ensayar las herramientas que permitieron la reparación del reactor de Atucha 1 en el año 1988. El diseño del mock-up lo hizo gente de la NASA, ¿está bien? Y lo construyó la Gerencia de Servicios Paracentrales. Por primera vez entramos al mock-up con la herramienta de electroerosión el 25 de mayo del 2023. Ese fue el comienzo de la práctica con la herramienta de electroerosión. Estuvimos practicando el corte de un separador completo, después el retiro de un separador completo. Cuando pudimos verificar que la herramienta de corte y la herramienta de extracción funcionaban correctamente y el personal que iba a hacer uso de las mismas estaba calificado, pudimos avanzar hacia el reactor. En paralelo se estaba terminando de construir la herramienta de soldadura que iba a dar lugar a la fijación de los otros 3 separadores aún montados. Terminado el corte del separador desprendido en el reactor propiamente dicho, llegó la herramienta de soldadura, lo cual dio lugar a las prácticas de soldadura en el mock-up. Es decir, si uno hiciera un balance de tiempo de todo este proyecto, que llevamos aproximadamente 10 meses y escasos 2 a 3 días, podría decir que llevamos 5 a 6 meses de diseño y desarrollo, también junto con construcción, y aproximadamente 2 meses y medio entre prácticas en el mock-up e implementación de las modificaciones en el reactor. Desde que se recibió la aprobación por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear con respecto a la MI 0123 y dimos lugar al inicio del ingreso de la herramienta ventosa, herramienta mesa y herramienta de corte por electroerosión hasta el retiro de la última pieza del separador, transcurrieron aproximadamente 2 semanas y medias. Tras haber realizado el corte y la extracción satisfactoria, hay 2 caminos para tomar. Uno es relajarse y decir misión cumplida, y lo otro es mantener la concentración intacta porque sabíamos que habíamos logrado el 50% de nuestro trabajo. Bueno, ese fue el camino elegido, mantener la concentración intacta. Tras haber realizado el corte, nos concentramos absolutamente en recibir la herramienta de soldadura y poder comenzar las prácticas nuevamente en el mock-up. Si bien la herramienta de soldadura había sido probada con anterioridad en CONUARP, también se habían hecho tanta cantidad de cordones, teníamos que verificar la operación dentro de lo que sería nuestro reactor, maniobrar la herramienta de 14 metros de longitud, colgada de una grúa, soldar sin la visión directa, sino con visión de cámara, verificar que las cámaras pudieran soportar el proceso de soldadura y que el cordón que se realizase tuviera la aprobación correspondiente. Desde que recibimos la herramienta de soldadura hasta que tuvimos habilitación y nos sentimos seguros, porque no hay nada más importante que nosotros nos sintiésemos seguros que habíamos transitado todos los pasos y habíamos aprendido todo lo necesario para ir al reactor, transcurrieron 2 semanas.
Al terminar la preparación en el mock-up y el entrenamiento, y tras haber recibido la aprobación por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la MI 0223, nos dirigimos a introducir la herramienta en el reactor para realizar los 6 cordones de soldadura, 2 cordones de soldadura por cada uno de los separadores. Dichos cordones estaban ubicados en una posición angular de cada separador de 0 y 180 grados. Desde que ingresó la herramienta de soldadura por primera vez hasta que terminó el último cordón de soldadura, transcurrieron 6 días. Uno, cuando aparece un problema, ¿está bien?, tiene 2 opciones: o se hace parte del problema o se hace parte de la solución. Y creo que la gran ventaja ante este desafío, que yo le cambié el nombre de problema por desafío, fue que se juntaron muchos sectores, muchos grupos, y se hizo un equipo. Un equipo que tenía una sola finalidad: volver a poner en marcha la central. Creo que la clave fue, primer punto, el compañerismo, el trabajo en equipo, 0 competencia, ¿está bien? Todo con un fin común, que era volver a poner en marcha la central. Capacidad técnica sobra, ¿está bien? Compromiso sobra, y tan solo hay que unirlo. Es decir, teníamos grupos que por sí solo eran muy fuertes, unidos son aún más fuertes e invencibles.